A continuación vamos a hablar un poco de calidad de servicio y de cómo nos va a importar la calidad de servicio que nos ofrezca la red para poder ofrecer calidad de servicio al usuario, que en el fondo es lo que nos interesa. Los parámetros fundamentales que vamos a tener que tener en cuenta son justamente los que más van a influir en la experiencia del usuario. Cuando tenemos transmisión multimedia ya hemos estado viendo que en según qué escenarios el usuario va a estar preocupado por cuántos paquetes se pierden y también va a estar preocupado por cuánto tráfico hay. Las dos cosas van a tener una mala influencia sobre su experiencia. Dependiendo del tipo de escenario en el que esté, pues va a importar más la pérdida de paquetes o va a importar más el retardo. Pero además de la pérdida de paquetes y el retardo, tenemos que tener en cuenta también la variación del retardo. Veremos en un momento por qué es importante. Hay paquetes que van a venir más rápido y paquetes que van a venir más lento. Y en general, cuanto mayor sea esta variación, para muchos escenarios voy a tener problemas. Y por último, también el ancho de banda. El ancho de banda va a estar relacionado, obviamente, con la pérdida de paquetes. Cuanto más ancho de banda disponible tenga, en líneas generales, menos pérdida de paquetes suele tener. Los paquetes se pierden por varios motivos en la red, pero uno de los fundamentales es porque no tengo suficiente ancho de banda. De hecho, de ancho de banda vamos a hablar poco porque lo vamos a modelar en general un ancho de banda escaso como una pérdida de paquetes mayor. Bien, aquí tenéis un ejemplo cogido de una de las normas de ITU, de la G114, donde se ha analizado la satisfacción del usuario, en este caso con respecto de un parámetro concreto, que es el retardo. Entonces tenéis en la parte izquierda una escala que va de, como veis en la gráfica, de 0 a 100, aunque aquí tenemos de 50 a 100, y que considera que los valores por encima de 90 pues son que los usuarios están muy satisfechos, entre 80 y 90 que están satisfechos y, por ejemplo, por debajo de 60, pues prácticamente todos los usuarios están muy poco satisfechos o nada satisfechos con la comunicación. La forma de conseguir estas gráficas pues es básicamente preguntar a usuarios. Haces paneles de usuarios y les preguntas con diferentes, en este caso, retardos, pues cómo perciben la comunicación. En el eje de las X tenemos el retardo en milisegundos. Entonces podéis ver cómo los usuarios están muy satisfechos hasta aproximadamente unos 200 milisegundos. Este es un escenario para comunicación de audio entre dos personas. Entonces podéis ver que si tengo un retardo de red de hasta unos 200 milisegundos, en general las cosas van a ir muy bien. El usuario no va a notar un problema y me va a decir que está muy satisfecho con la comunicación. Suponiendo que no hay otros problemas. Estas gráficas se hacen suponiendo que el único problema que tengo aquí es el retardo. O sea, no se pierde ningún paquete, los paquetes llegan perfectamente al destino, etc. Podéis ver cómo ya si tenemos retardos pues, de 300, 400 milisegundos, ya hay usuarios que están, los usuarios empiezan a estar mucho menos satisfechos. Sobre todo ya si nos ponemos en torno a los 400 milisegundos, ya veis que algunos o muchos usuarios no están satisfechos y cuando pasamos de los 500, 600 milisegundos, prácticamente ya todos los usuarios no están satisfechos. Por lo tanto, aquí vemos cómo el retardo afecta a la experiencia de usuario para este escenario concreto, repito, conversación entre dos personas en una conferencia. Tengo que hacer gráficas de este estilo para todos los parámetros que me interesen. Nosotros no los vamos a ver, desde luego, en la asignatura todos ellos, simplemente os muestro este a modo de ejemplo, pero no olvidéis que en el fondo esto es lo que nos importa, cómo de contento está el usuario. Teniendo en cuenta también los diferentes escenarios, los usuarios van a estar más o menos contentos dependiendo del escenario que tengan. En otra norma de ITU, la 1541, calidad de servicios para IP, se definen varias clases de calidad de servicio. Cada clase en realidad corresponde a un tipo de servicio o al menos a una familia de tipos de servicio. Y esto tiene que ver con lo que comentábamos hace un rato, donde decíamos, bueno, hay diferentes escenarios, no es lo mismo transmitir un fichero que estar en una conferencia. Entonces podemos ver aquí cómo las clases 0 y 1, por ejemplo, pues se refieren a aplicaciones en tiempo real, que son muy sensitivas al jitter, o sea, a la variación de la latencia, del retardo.
y que tienen mucha interacción. Son cosas como voz IP, o sea, comunicación telefónica o similar a la telefónica sobre IP, y videoconferencia. En estos casos, bueno, la parte de la derecha ahora mismo nos importa menos, es los mecanismos que tienes que usar en los nodos para tratar de satisfacer esa calidad de servicio. Pero daros cuenta que esos dos escenarios pues, serían lo que llamábamos en el primer caso de los tres que vimos antes, perdón, en el último caso de los tres que vimos antes, el que llamábamos el caso de la conferencia o el caso donde el feedback es muy importante, la realimentación es muy importante. Aquí lo llama transmisión en tiempo real, viene a ser un poco la misma cosa. Luego tenemos otros casos donde hay datos de transacciones, son muy interactivos, por ejemplo, para señal o para algunas otras cosas. Son otros escenarios donde ya no es, digamos, tan en tiempo real. Puedo tolerar sobre todo más latencia y en algunos casos más pérdida de paquete. Y luego los escenarios 4 y el 5 pues son los escenarios más parecidos a la transferencia tradicional de datos, de ficheros, por ejemplo. En el escenario 5 es la aplicación las aplicaciones por defecto de las redes IP. Y en el apartado 4 tengo solamente los que me permiten pérdidas, perdón, los que solo están interesados en pocas pérdidas, no les importa mucho el retardo. Bueno, no vamos a entrar en todos esos detalles ahora, simplemente tener en cuenta que cuando analizo la calidad de servicio, tengo que tener muy en cuenta qué clase de aplicación estoy teniendo. Y con esto vamos a ver ya un poco en contexto la relación que tenemos entre pérdida de paquetes, retardo y jitter, que hemos visto ya que son los elementos que más influyen en la calidad de servicio. Y ya hemos dicho que el ancho de banda lo vamos a incluir en la pérdida de paquetes, suponiendo que si no tengo suficiente ancho de banda, pues simplemente se van a perder más paquetes. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que cuando estoy hablando de transmisión multimedia, un paquete que se retrasa mucho es un paquete perdido. Me da igual que se retrase tanto, que me llegue en un momento que ya no me interesa, o que se... Vamos a ver muy rápidamente dibujo. Daros cuenta que cuando yo estoy... Uy, perdón. Cuando yo estoy transmitiendo los paquetes... A ver. Cuando yo estoy transmitiendo los paquetes, imaginaos que esto es el transmisor, lo voy a pintar así hacia abajo en el tiempo, y este es el receptor, así hacia abajo en el tiempo. Imaginemos que estamos enviando sonido, el vídeo es muy diferente. El sonido, ya sabéis que lo voy a coger de la fuente en muestras que tienen que ser periódicas. Recordar aquello de Nyquist y que me deba cada cuánto tengo que coger las muestras para un cierto ancho de banda, etc. Entonces, en un momento dado, yo estoy cogiendo muestras cada cierto tiempo, cada n milisegundos, y aquí tengo, por lo tanto, n milisegundos, aquí tengo n milisegundos, y así, entre dos muestras cualesquiera, tengo n milisegundos. Vamos a concretar y vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos 20 milisegundos, por poner un número. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que necesito enviar muestras cada 20 milisegundos y las muestras en un momento dado llegan a recepción. Idealmente, si no hubiera ningún problema en la red, todos los paquetes mismo, etc. Pues voy a entrar en segundos, por ejemplo, esos 40 milisegundos que he dicho antes. Esta cadencia es igual exactamente que la anterior. ¿Pero qué ocurre en la realidad? Pues en la realidad ocurre que este paquete, por ejemplo, se me puede retrasar y me puede llegar aquí. ¿Qué ocurre si este paquete me llega aquí y lo tenía que haber entregado aquí? Pues que este paquete ya no me sirve para nada. No me sirve para nada porque si todo ha ido bien, ya habrá llegado el tercer paquete, lo habrá entregado aquí, el oído ya lo ha recibido, digamos, luego ahora ha venido el cuarto, luego ahora el quinto estará a punto de llegar. Resultado, este paquete no me sirve y por lo tanto es igual que si este paquete se hubiera perdido. Daros cuenta que esta es la clave de que cuando estoy hablando de comunicaciones multimedia, en muchos casos puedo asimilar perfectamente la pérdida de un paquete con el retardo excesivo de un paquete. ¿Y qué quiere decir retardo excesivo? Pues que el paquete no me llegue cuando debería haber llegado. En este caso extremo que he puesto, y ahora veremos por qué es extremo, el paquete tiene que estar disponible exactamente en realidad cuando me hace falta el paquete.
Eso lo vamos a ver en un momento, la diferencia entre estas dos cosas. Volvamos a la transparencia. Por lo tanto, estamos viendo cómo en recepción periódica, cuando estoy recibiendo información multimedia periódica, que es el caso más habitual, daros cuenta que en audio tengo muestras de audio que son periódicas y en vídeo tengo cuadros, frames de vídeo que también son periódicos, tantos por segundo. Entonces, el retraso que voy a tener, o los dos retrasos que me van a interesar, es primero el retraso sobre cuándo toca entregar. ¿El paquete ha llegado a tiempo o se ha perdido? Este es el que acabamos de ver. Eso quiere decir que cada paquete está predestinado, por así decirlo, a ser entregado en un momento. Si en ese momento no está disponible, en realidad el paquete se ha perdido. Entonces puede ocurrir que el paquete se haya perdido porque no ha llegado a tiempo o porque se ha perdido en la red y no me va a llegar nunca. Pero en principio los dos escenarios me dan igual. Ahora, tengo que tener en cuenta también otro retraso, que es el que hemos visto antes en la calidad de servicio, que es lo que tardo en saber del otro. ¿Por qué en esta transparencia hablábamos de 200 milisegundos? Pues porque 200 milisegundos es el momento donde yo entiendo que la comunicación con el otro es fluida. Yo acabo una frase y el otro empieza a hablar de forma inmediata. Si empiezo a subir de ese tiempo, las cosas empiezan a ir mal. Daros cuenta que en este escenario estaba suponiendo que no se pierden paquetes, lo que quiere decir, en los términos que estamos viendo, que todos los paquetes llegan cuando los necesito. Entonces, todos los paquetes llegan cuando los necesito, pero llegan con un retraso de 200 milisegundos o de 600 milisegundos. Si llegan de 200 milisegundos, no tengo ningún problema. Todos los usuarios consideran que la conversación es normal, es fluida, no hay ningún problema. Pero si me llega con 600, empiezo a tener ya ese efecto que habréis visto en las conversaciones por satélite o en las videoconferencias cuando me meten mucho retardo, que es que yo hablo y el otro lo ve un rato como mirándome sin contestar y en un momento dado pienso me habrá oído y vuelvo otra vez yo a preguntar y se mezcla justamente con el otro usuario respondiéndome, porque lo que estaba ocurriendo en realidad es que tiene retardo y estaba esperando todavía mi voz, todavía no le había llegado al final de mi frase. Entonces, daros cuenta que los dos retardos, los dos retrasos, tienen implicaciones distintas. El primero es simplemente cuánto se retrasa el paquete en la red y el segundo tiene que ver con si el paquete llega cuando le toca entregar. Vamos a ver por qué los dos son bastante distintos, tratando de entender cómo funciona el jitter. Recordad que el jitter es la variación del retardo y por lo tanto su influencia no va a ser en realidad muy grande sobre el retraso normalmente es bastante más grande que el jitter, sino va a tener que ver con esto de cuándo le toca entregar. Vamos entonces a hacer una página nueva para hablar de esto. Vamos a pintar en dos ejes una transmisión a lo largo del tiempo. Imaginemos que en este eje vamos a poner la latencia de cada paquete. Y en este tiempo vamos a poner el número, y en este eje, perdón, en el eje Y, vamos a poner el número de paquetes. Voy a cambiar. Este de aquí será la latencia mínima. El tiempo mínimo que los paquetes están en la red antes de llegar a mi máquina. Este es tiempo completo desde que el paquete sale hasta que el paquete llega. Esto quiere decir que si, por ejemplo, estos son 200 milisegundos, pues no hay ningún paquete que tarde menos de 200 milisegundos en llegar desde origen a destino. Siempre voy a tener una latencia mínima, que va a tener que ver con la velocidad de transmisión, con los retardos mínimos que me pongan todos los dispositivos que tengo en medio, y por debajo de esa latencia no voy a tener a ningún paquete, porque todos tienen al menos que tardar eso. Pero después va a haber algunos paquetes que me van a llegar muy rápidamente y va a haber otros que van a tardar un rato más. Normalmente esta curva, que la he exagerado mucho, está muy cerca de la latencia mínima, pero suele tener una pinta de este estilo. Hay unos cuantos paquetes que me llegan justo en la latencia, luego hay muchos paquetes que llegan un poco después y luego suele haber una cola larga de paquetes que, bueno, pues se retrasan mucho por diversas circunstancias. Y todavía tendría en el infinito los paquetes que se pierdan. Pero como he dicho, los voy a modelar como paquetes que tardan mucho en llegar. Bien, podríais ver, por ejemplo, que en esta curva podría calcular la media de los paquetes y a lo mejor pues me la tengo, pues no sé, por poner un sitio, pues a lo mejor por aquí. Esta sería la latencia media.
¿vale? Eso quiere decir que la latencia media, claro, va a estar por encima de la latencia mínima y la relación entre las dos me va a dar pues cuánto de bien estoy usando esta comunicación. Nunca puedo bajar de aquí, cuanto más me separe hacia arriba, pues va a querer decir que la red está, pues no sé, más cargada o hay menos eficiencia en el envío de paquetes por algún motivo y la latencia media va creciendo. ¿Y cuál sería el jitter? Pues el jitter es esta variación desde los paquetes más rápidos hasta los paquetes más lentos que tengo por aquí por la derecha. En este escenario que estáis viendo aquí, ¿dónde creéis que tendría que poner yo la recepción de los paquetes para poder llegar bien? Y lo vamos a ver en el contexto de esto que ponía antes aquí. Si yo aquí mido la latencia, podríais ver que la latencia de este primer paquete sería esta que tenemos aquí. Desde que el paquete se envió hasta que el paquete ha llegado a su destino. Y podemos ver que la latencia del siguiente paquete es la misma. Y el paquete se hubiera entregado aquí. Se hubiera entregado aquí. Por lo tanto, podéis ver que idealmente, si no tengo más que el retardo mínimo de red, la latencia de todos los paquetes será la misma. Bajemos un momento a nuestra curva. Eso querría decir que todos los paquetes se estén entregando aquí. Por lo tanto, yo podría decir, en el momento en el que me llegue el primer paquete, yo empiezo a entregar paquetes. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los paquetes tienen que llegar exactamente en el mismo momento. Si todos los paquetes llegan en el mismo momento, perdón, quiero decir más bien con la misma latencia, exactamente con la misma latencia, pues volviendo a la gráfica de antes, todos los paquetes me están llegando en su momento mínimo de latencia, aquí, 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 perfecto, los puedo ir entregando todos. Pero daos cuenta que eso querría decir que la distribución de llegada de los paquetes fuera ideal, todos me llegan aquí, no hay nada de curva hacia la derecha. Hacia aquí no tengo ningún paquete, algo que obviamente no está ocurriendo. ¿Qué va a pasar, por lo tanto, si pongo aquí la entrega de paquetes? Aquí es el momento en el que se los tengo que dar ya al usuario, pero tengo retardos reales de red. Pues en una situación como esta, prácticamente todos los paquetes, todos los que están hasta aquí van a llegar tarde, porque estoy diciendo que cuando haya pasado la latencia mínima, justo en ese momento es cuando decido entregar el paquete. Obviamente esto no es un escenario aceptable. Tengo que dejar que los paquetes lleguen antes de dárselos al usuario. Puedo poner la latencia todo lo de la derecha que yo quiera, en principio. La podría poner aquí, donde ya prácticamente no me queda ningún paquete. ¿Qué querría decir eso? Pues que desde el que el paquete se envía hasta que el paquete se entrega, yo me espero todo este tiempo de aquí arriba. Ahora me espero toda esta latencia de paquetes. Claro, eso quiere decir que en el momento en el que yo tenga que entregar a los paquetes, prácticamente todos van a estar disponibles. Volvemos a la imagen de arriba. Querría decir algo así como, voy a utilizar otro color, algo así como que ya llegó aquí, pero entregaría el primer paquete, aquí entregaría el segundo, aquí entregaría el tercero. Daros cuenta que, por ejemplo, el segundo que se había retrasado hasta aquí, en este escenario yo lo podría entregar porque el paquete llegó aquí y yo me estoy esperando hasta aquí. Aquí es cuando le tocaría de verdad entregarse. Por lo tanto, el paquete perfectamente puede ser entregado y todos pueden ser entregados. Pero he tenido que esperarme todo este tiempo en lugar de este tiempo, que es el que yo me habría esperado si hubiera llegado a con la latencia, perdón, si estuviera entregando los paquetes con la latencia mínima. O sea, en lugar de este tiempo, me estoy esperando todo este tiempo. Entonces aquí podéis ver ya cómo yo puedo controlar cuántos paquetes voy a perder o cuántos paquetes voy a tener y no voy a tener listos para la entrega según cuánto me espere. Y podéis ver también cómo ese tiempo va a tener que ver con cómo es la latencia. Imaginaros que yo tuviera una gráfica de entrega de paquetes que en lugar de esa que he pintado fuera esta otra. Entonces, naturalmente, en esta no me haría falta esperarme tanto tiempo como he puesto en la anterior. Me bastaría con esperarme pues hasta aquí para tener ya prácticamente todos los paquetes. Por lo tanto, tenemos una relación
entre cuánto me tardan en llegar los paquetes más lentos, que son estos que tengo hacia acá, y el tiempo que me tengo que esperar para que me lleguen todos los paquetes. Voy a poner otra, vamos a ver la relación. Vuelvo a pintar los mismos ejes, voy a usar el mismo color. Aquí voy a seguir teniendo la latencia. Y aquí voy a seguir teniendo el número de paquetes. Aquí voy a seguir teniendo el tiempo mínimo de transmisión y voy a pintar una curva pues, parecida a la que habíamos pintado antes, algo de este estilo. La cuestión es, hemos visto ya que no quiero poner aquí la entrega de paquetes. O sea, no me quiero ponerlo justamente en el tiempo mínimo de transmisión porque entonces voy a perder un montón de paquetes. Y en general no la voy a poder poner aquí, cuando ya he recibido prácticamente todos los paquetes, porque me voy a tener que esperar demasiado tiempo. Ya hemos visto, por ejemplo, que si lo que tengo es una transmisión de comunicación entre dos, en una conferencia, voy a querer como mucho tener unos 200 y poco milisegundos de retraso desde aquí hasta aquí. Eso me va a limitar dónde puedo poner esto. Claro, si en mis 200 milisegundos me entran todos los paquetes, perfecto. Pero si la barrera de los 200 milisegundos me viene por aquí, estos son 200 milisegundos, pues tengo que ponerla aquí para que la conferencia transcurra adecuadamente. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que todos estos paquetes de aquí los puedo perder. Bueno, de hecho los voy a perder seguro si la transmisión es como esta. Por lo tanto, podéis ver aquí ya que para una variación dada del tiempo cuál es la latencia máxima que yo quiero tener en el sistema, voy a decidir también cuántos paquetes voy a perder. Esta línea de aquí de la latencia máxima me marca cuántos paquetes voy a perder. Y en un sistema real lo que voy a tener que hacer es tratar de conseguir un equilibrio entre uno y otro. Y esto me va a ser más fácil cuanto más pequeña sea la latencia. Como decía antes, imaginaros que la distribución fuera más bien de este estilo. Pues en este caso, incluso con esta segunda latencia más pequeña que puse, todos los paquetes me entran, no tengo pérdidas de paquetes para esta distribución. ¿Qué tiene esta distribución con respecto de esta otra? Pues que esta tiene más variación y esta tiene menos variación. Ahora, tenemos la variación y tenemos el retardo medio. Esta además tiene un retardo medio más pequeño, su retardo medio pues a lo mejor está por aquí, mientras que el retardo medio de la otra pues a lo mejor está por aquí. ¿Vale? Pero la combinación de las dos cosas es la que me va a dar cuántos paquetes voy a perder. Y volvemos ya a la transparencia y por lo tanto podemos entender ya esta segunda parte de la transparencia. Como decía antes, el jitter me va a indicar cuándo puedo entregar los paquetes. Pues si tengo poco jitter, si tengo poco retraso, puedo retrasar un poquito todos los paquetes. Retrasar un poquito quiere decir me voy a esperar un poquito más por todos los paquetes. Y en términos de comunicaciones, eso va a decir que voy a meter un buffer de recepción donde me voy guardando todos los paquetes que han llegado ya, pero todavía no les toca entregar. Y ese buffer lo voy a poder medir en tiempo, que es la diferencia entre el paquete que me llegó más rápido y el paquete que estoy entregando en cada momento. O sea, cuánto puedo dejar a un paquete esperando en ese buffer. Si tengo mucho jitter, tener mucho retraso, o voy a perder muchos paquetes, porque la voy a tener que poner más a la izquierda y, como veis aquí, pues voy a perder todos estos paquetes que tengo sobre este. Bien, sobre esta gráfica volveremos en otras ocasiones y es la gráfica fundamental que me relaciona o que me permite entender la relación entre el retardo medio, la variación en el retardo y la pérdida de los paquetes. Y de esa gráfica, en el fondo, voy a calcular cuánto tiempo puedo retrasar a los paquetes hasta que los entrego. O sea, cuánto tiempo tardo en entregarlos y cuánto es el buffer de recepción que me puedo permitir. Algunos datos aproximados ya reales para audioconferencia de estos parámetros. Bueno, en audioconferencia hemos visto que el retardo máximo puede estar hasta 200 milisegundos, pero debido a varios factores, normalmente lo trato de mantener entre 100 y 150 milisegundos, porque hay que tener en cuenta que además de los retardos de la transmisión, tengo los retardos de las propias aplicaciones.
Entonces voy a tratar de tener un retardo de transmisión máximo del orden de 100-150 milisegundos para poder mantener esta fluidez de la antes. Y la retardo, el jitter, máximo va a estar en 20-40 milisegundos, entre 20 y 40. O sea, no quiero que esté demasiado grande y daros cuenta que desde 150, si con un jitter máximo de 40 milisegundos, todavía no voy a llegar a los 200 milisegundos de los que estaba hablando antes. La pérdida máxima de paquetes que quiero es del orden de 1%. Me falta ahí el porcentaje, pero es del orden de 1%. Si puedo menor, idealmente del 1 por 1000, pero con 1% se puede mantener una conversación bastante razonable. Y el ancho de banda necesaria en estos casos es muy bajo, normalmente para audioconferencia solamente, con compresión de audio y alguna otra técnica, puedo bajar de 10 kilobits por segundo. La calidad telefónica sin compresión son 64 kilobits por segundo. Bueno, podéis echar un vistazo si os apetece a estas normas, donde os describe algunos de estos valores con más detalle. Las gráficas, como os he comentado, que os he enseñado antes, están sacadas de ahí. Por ejemplo, de la 1541 está sacado este gráfico. Antes hemos visto las distintas calidades de servicio que veis aquí arriba en la cabecera, clase 0, clase 1, clase 2, etcétera. Para cada uno de esos tipos de aplicaciones, recordar que clase 0 y clase 1 era transmisión con realimentación o lo que llamaban transmisión en tiempo real, clase 2 y clase 3 era transmisión con requisitos de espera relativamente rápidos pero no tan estrictos, etcétera. Bueno, pues para cada uno de estos, en la norma 1541 se definen unos límites máximos para varios parámetros que los tenéis puestos en la parte de abajo de la transparencia. Entonces podéis ver que la primera fila, el IPTD, en realidad es la latencia, el retardo de transferencia. El siguiente, el IPDV, es la variación, el jitter. El IPLR es la pérdida de paquetes y el IPR es los errores en paquetes. En realidad, en una red puede haber pérdidas y puede haber errores. Si queréis, nos podemos olvidar por un momento de los errores, considerar los errores como... En ese caso podría como, por ejemplo, la videoconferencia. Voy a tener una transferencia, un retardo de transferencia máximo ideal de 100 milisegundos, con un jitter de 50 milisegundos y con 1 por 10 elevado a menos 3, o sea, una milésima, de pérdida de paquetes, 1 entre 1000. Antes habíamos hablado de 1%, pues aquí me habla de 1 por 1000 para mantener una buena calidad de servicio. Y así podéis ver cómo se definen distintos parámetros para cada una de las clases de aplicaciones que hemos visto antes, basados, como os decía antes, en entrevistas a usuarios, en estudios donde se trata de mantener cada uno de los parámetros controlados y solamente variar el que me interesa para calcular la calidad de servicio. Para que tengáis una idea también de cuál es el retardo mínimo y cómo influye en la transmisión, tenéis también aquí algunos datos, estos cogidos de la norma G114, donde me habla de la contribución al retardo de transmisión típico para varios medios. Por ejemplo, cable coaxial en la primera de las filas, en la segunda de las filas fibra óptica. Podéis ver cómo el primero me pone un retardo de 4 microsegundos por kilómetro de despliegue o 5 microsegundos para el caso de la fibra digital. Para los cables submarinos tengo 6 microsegundos. Bueno, dependiendo ya de los distintos tipos de cables submarinos, los primeros son coaxiales, los segundos son de fibra. Todo eso tiene que ver no solo con el medio de transmisión, sino también con los equipos que estoy poniendo, pues, por ejemplo, para regenerar la señal en cada uno de los casos. Bueno, hay un montón de notas a esta tabla. Si las queréis mirar en el estándar lo podéis ver con detalle, pero podéis haceros una idea de cómo, pues, claro, según voy cambiando de medio, por ejemplo, me pongo en sistemas de satélite, pues empiezo a tener retardos mucho más largos, aunque, claro, me permiten la transmisión a distancias mucho más largas también. Entonces, en cada uno de los casos tienes que echar un vistazo a la tabla y luego hacer un cálculo aproximado de cuál es el retardo mínimo de transmisión que estás teniendo. Por ejemplo, daros cuenta que aquí se estimaba el retardo típico del servicio de telefonía móvil entre 80 y 100 milisegundos, que probablemente se mantiene muy parecido hoy día. Bueno, pues aquí podéis ver dónde está en nuestra tabla de antes este mínimo del que hablaba aquí, cuánto es lo que va a tardar el paquete más rápido. Menos que eso no puede tardar,
porque va a tener que ver con esa transmisión en los medios, con ese retardo, perdón, en los medios de transmisión.